Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo. Estamos aquí en el Hecho de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo número 3 al 6. Amén. El encuentro con el Señor. Amén. El encuentro de la conversión, ¿verdad? Del apóstol Pablo. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Antes vamos a orar, Dios del cielo. Amén. Por su nombre del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, damos gracias. Tú eres bueno, Dios, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad infinita. Gracias porque tú nos permites estar aquí nuevamente, Señor amado. Y porque sabemos que tu presencia es con nosotros, oh Dios, para guiarnos, para dirigirnos, Rey del cielo, Padre Santo, y para que podamos ser edificados en esta preciosa noche. En el dulce nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que seas tú, Padre amado, una vez más, enalteciendo tu nombre y permitiendo que tu amado Jesucristo sea glorificado a través de esta enseñanza en esta noche. Sé propicio sobre toda necesidad, salva al perdido, reconcilia al apartado, liberta al cautivo, para eterno, sana al enfermo, fortalece al débil, Señor amado Dios, aleluya, y glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Daremos a ti la gloria y la honra porque es tuya, recíbela en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gózate ahí, gózate ahí. Alabado Dios, gózate ahí. Bendito Jesucristo, amén. Lo voy a crear, gózate ahí, que Dios es bueno. Poderoso Dios, amén. Ok, amado. Leemos la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hasta debemos dejarlo, amén. Dios añade bendición a vuestras almas, te doy santa bendita palabra. Por eso en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya, amén. Ok, hermano, el martes pasado, sabemos, ¿verdad? A modo de repaso, estamos hablando de que el apóstol Pablo, ¿verdad? Aleluya, en este caso era Saulo de Tarso, ¿verdad? Su nombre, vimos que era arameo, amén, gloria al nombre del Señor, y que él tenía un empeño inmenso para destruir la iglesia. Hablamos, amado, ¿verdad?, de que pedía cartas. Estas cartas eran de tradición para atraer a las personas, ya que ellos entendían que los cristianos estaban en contra de la ley, por lo tanto, tenían que ser, ¿verdad, hermanito querido?, arrestados para traer de vuelta al tribunal del Sanedrín, para de esa manera ser sentenciados. Obviamente la sentencia es una sentencia de muerte, porque para ellos lo que estaban hablando referente a un supuesto hombre que había sido crucificado en la cruz del Calvario, amén, por lo tanto estaba bajo maldición de Dios, no se podía tener como el Mesías, y mucho menos, ¿verdad?, como hijo de Dios, y mucho menos tampoco, ¿verdad?, decir que había resucitado y que era el Salvador del mundo. Simplemente, amado, esto era, ¿verdad?, digno de muerte. Y ese era el propósito, ¿verdad, hermanito querido?, de las cartas que el apóstol Pablo acerca, ¿verdad?, para pedirla al sumo sacerdote, de tal manera que él pudiese cumplir con ese interés, ¿verdad?, tan inmenso que él tenía para destruir a la iglesia del Señor. Y otra de las cosas mencionadas también, amado, que él había visto el peligro. El cristianismo, ¿verdad?, la predicación del evangelio, pues estaba ganando adeptos, ¿verdad?, pues te está expandiendo en diferentes lugares. Por lo tanto, él veía esto como una amenaza, ¿verdad?, con un peligro inminente, y de esa manera, hermano, pues tenía que, un Saulo, tenía que ser detenido. A su nombre sea la gloria para siempre, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, vemos que en esta noche, ¿verdad?, el encuentro que tiene con el Señor. Bueno, el Señor, sin embargo, ¿verdad?, pues sale al encuentro del enemigo. De pronto, cerca de la ciudad de Damasco, ¿verdad?, no fue en Damasco, fue cerca de la ciudad, amén, aleluya, de Damasco. Pablo, ¿verdad?, es rodeado por un resplandor de la luz
del cielo, amén. Y en la santa, obviamente, la presencia del Señor, su gloria, la luz del Señor. Eventualmente o evidentemente, debo decir, también, ¿verdad?, vería en aquella luz la figura imponente del Señor Jesucristo. Bendito sea el que vive para siempre. Ahora Dios, aleluya. Y simplemente, amado, ¿verdad?, pues algo maravilloso y es algo, ¿verdad?, especial. Esta experiencia que tuvo, ¿verdad?, Saulo de Tarso, a su nombre sea la gloria, ¿verdad?, que Dios le permitió tener, Dios en nombre de Jesús. Ok, hermano, tal es el impacto, ¿verdad?, que Saulo cae a tierra. El impacto es tan fuerte que él cae a tierra y tendido en el suelo oye una voz, ¿verdad?, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, lo que Pablo está haciendo no lo hace en contra, ¿verdad?, de un grupo de personas que defienden sus ideales. Escucha bien, que eso es importante, hermano. Lo que estaba pasando, ¿verdad?, lo que está haciendo allí Saulo de Tarso, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, él no lo hace en contra de un grupo de personas que defienden sus ideales. No, es en contra de Jesús mismo. Por lo tanto, hermano, vemos que las persecuciones de los creyentes directamente, ¿verdad?, afectan al Señor. Oiga bien, amado, repito, las persecuciones de los creyentes directamente afectan al Señor, pues Él es la cabeza de la iglesia. Solo tiene un encuentro, ¿verdad?, con Jesús, pero no con el Jesús muerto, según era la propaganda, ¿verdad?, de los líderes judíos o del liderato judío. No, no. Él tiene un encuentro con Jesús vivo, con Jesús resucitado y glorificado. Amén, por el Padre. Dios bendiga a Carlos y a Carmen. Un beso de Nazaret. Aleluya. Amén. Directamente desde San Juan de Puerto Rico. A su nombre sea la gloria. Les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el capítulo 9, versículos 3 al 6. Amén. La conversión de Saulo. Poderoso Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, ¿verdad? Para darle resumen completo y después entonces entrar detalladamente, verso por verso, ¿verdad?, con el nombre del Señor. Pero hemos amado que, repito, Saulo no tiene un encuentro, ¿verdad?, con Jesús, aquel que había muerto, ¿verdad?, aquel que había muerto son el concepto del liderato judío, sino con el Jesús, ¿verdad?, resucitado y glorificado por el Padre. Nuestro Señor muestra a Saulo, ¿verdad?, que él no está persiguiendo a personas comunes. Él le muestra, no está persiguiendo a personas comunes, gracias Marlene José, sino, amado, aleluya, creo que para siempre, le dice que lo está persiguiendo a él. De una sola vez desenmascara a Saulo. Su empeño por el Señor no da la impresión de ser su enemigo, pero sí lo es. Amén, amado, repito, el empeño por el Señor no da la impresión de ser su enemigo, pero sí lo es. Amén, él defendía, aleluya, supuestamente su judaísmo, ¿verdad? Lo que pensaban ellos, los fariseos, y decía, amado, ¿verdad?, que o él pensaba que lo hacía por causa de Dios, obviamente en cumplimiento a las palabras proféticas que Cristo había hablado. Vemos entonces, hermanos, que aquí pues eso es lo que hace, que lo desenmascara. Amén, a su nombre sea la gloria. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta es una metáfora, ¿verdad? Esta es una metáfora, ¿verdad?, que es tomada de qué, de animales de carga o de tiro, ¿verdad? Animales de carga o que jalaban. Amén, aleluya, que son levantados con un palo, ¿verdad?, con una que, con punta, una punta, ¿verdad?, fluida, de acero, ¿verdad?, como una punta, su nombre es la gloria, bien afiladita, gloria al nombre del Señor, amén, ¿verdad?, contra la cual dan patada. Así de vano, ¿ve?, es oponerse contra Jesús. Ahora, ante la gloria del Señor se desvanece por completo, ¿verdad?, la furia de Saulo. Tembloroso y lleno de temor, pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi amado, ahí se le fue la furia, le fue todo. Por primera vez Saulo no sabe qué hacer. Alaba. Por primera vez no sabe qué hacer. Eso es exaltado, es ahora su motivo principal. Saulo, ¿qué hace? Bueno, tiene que levantarse y entrar en la ciudad de Damasco. Y las órdenes del sumo sacerdote, oiga bien, las órdenes del sumo sacerdote son cambiadas por las de Jesús. Hello. Hello. Todas las cartas, esto de los presos, etcétera, etcétera. Amén. Pero esas instrucciones o esas órdenes son cambiadas por las de Jesús. En vez de ir a apresar a la gente, iba para Damasco, sí, pero ahora no va a apresar a gente. Ahora entra a la ciudad y te vamos a decir lo que tienes que hacer. ¿Ve? Olvídate de los sacerdotes, un sacerdote. Ahora es lo que yo te diga. Alaba, que él es bueno. Amén. Por lo tanto, amado, vemos que Saulo tiene que levantarse, repito, entrar en la ciudad de Damasco. Amén. Y este encuentro de Saulo con Jesús fue tan personal que los demás viajeros, acompañantes de Pablo, solo oyeron algo, pero no vieron nada.
Saulo levantándose no puede que ver nada, pues se encuentra ciego. Y este hecho, ¿verdad?, suma en la debilidad, o sume, debo decir, ¿verdad?, introduce a Pablo en la debilidad y desamparo a Saulo. En su ceguera descubrió quién era en realidad ante el Señor. Amén. Cuando queda ciego, entonces él se da cuenta, ¿verdad?, aleluya, quién era realmente ante el Señor. Durante 3 días estuvo sin ver. Además no comió ni bebió absolutamente nada. Se desprende entonces del versículo 11, vamos a ver más adelante, que él estaba ayunando para concentrarse totalmente en la oración. Y por primera vez Saulo estaba orando en dirección a Jesús. Sus oraciones, ¿verdad?, pues antes no podían agradar al Señor, pues faltaban en ella la humildad y el conocimiento de la gracia del Señor. Amén. Hasta debemos dejarlo, hermano. Vamos entonces, detalle por detalle, ¿verdad?, verso por verso. El verso número 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Ok, Pablo estaba a punto de completar el camino que le llevaba desde Jerusalén a Damasco. Con toda seguridad la ciudad se divisaba ya al fondo. La hora en que ocurre el suceso, ¿verdad?, era cercana al mediodía, cuando el sol brilla en su máxima fuerza. El viaje, oiga bien, hermano, que esto es importante, hoy recalco, amén, dice que la hora en que ocurre el suceso era cercano, ¿verdad?, o cercana al mediodía, cuando el sol brilla en su máxima fuerza. Amén. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque dice, amén, que a él repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto ocurre no de noche, no ocurre tampoco, ¿verdad?, de tarde, ni tampoco en la mañana, no. Ocurre, repito, cerca al mediodía, cuando el sol brilla en su máxima fuerza. El viaje a Damasco debió haber, amén, durado mucho menos tiempo que el que habitualmente necesitaban las caravanas. Además, Saulo estaba lleno de aire y odio contra los cristianos y procuraría alcanzar su objetivo con la mayor celeridad posible. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vemos que repentinamente, como un relámpago, ¿verdad?, Pablo y sus compañeros de viaje fueron rodeados por un intenso resplandor de luz que procedía del cielo. La intensidad de la manifestación luminosa tenía que haber sido muy intensa para superar la natural de la luz del sol en la hora del mediodía. ¿Ve? Pues soy sin énfasis ahorita. En la Biblia se asocia la luz con las manifestaciones de la gloria de Dios. Jesús mismo, aleluya, se refirió a ella cuando pidió a su Padre que lo glorificase a su lado con la gloria que eternamente había tenido con él. El resucitado había sido glorificado y poseía en su cuerpo visible la manifestación gloriosa de la deidad. Y esta no fue vista por los discípulos ni por los hermanos que la habían contemplado después de su resurrección. La gloria propia de la deidad les hubiera impactado de tal manera que en cierto modo sería irresistible. Siendo así amado, fue en esta gloria en que se manifestó a Juan en la isla de Patmos y que le hizo caer como muerto a sus pies. A su nombre sea la gloria. Ok, fíjese, hermano, cuando se le presenta a Juan, oiga bien, cuando Cristo, ¿verdad?, se le presenta a Juan, allí, amado, ¿qué pasó? En la isla de Patmos, ¿qué pasó? Bueno, le hizo caer como muerto a sus pies. Amén. Apocalipsis 1, versos 12 al 18. Ahora, ¿qué pasa con Saulo? Cuando ve, aleluya, lo mismo. Dice el verso 4, y cayendo en tierra. ¿Ve? Cayendo en tierra, no dice, y salió danzando. O hablando en otras lenguas. No. Cayendo en tierra. Alaba. Espérate. Vamos a poner aquí un hello. Vamos a poner un hello. Y por ahí seguimos. Ahí está. Ok. Amén, amado. A Juan, la gloria de Dios o de Cristo, ¿verdad?, en esta ocasión, pues, lo hace caer como muerto a los pies de él. A Saulo de Tarso dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Ve? Cayendo en tierra. Rodeado de luz del cielo, Saulo cayó a tierra. No se dice el medio que utilizaba para el viaje, ¿verdad? Es probable que fuese cabalgando como era natural debido a la distancia. Por tanto, la caída a tierra resulta aún más enfática. El perseguidor
había dejado su poder y yacía en tierra. La luz cegadora y la caída lo habrían que sobrecogido. No quedó tendido a consecuencia del golpe recibido, sino que se mantuvo en tierra como resultado de reconocer que aquella luz que le había rodeado era la misma gloria de Dios, ante cuya presencia solo es propio postrarse en tierra. Desde esa posición, ¿verdad?, y procedente del cielo, oyó una voz que, hablándole en hebreo, le llamaba 2 veces por su nombre: Saúl, Saúl. Amén, amado. Mire esto, desde esa posición y procedente del cielo, oyó una voz que, hablándole en hebreo, le llamaba 2 veces por su nombre: Saúl, Saúl. ¿Desde qué posición, hermano? Aleluya. Oyó una voz al que le hablaba. Hello. Del cielo. En la posición como en el piso. Alaba. Cuando cayó en tierra. Cuando manifestó debilidad. Cuando manifestó insuficiencia. Amén. Si manifiesta suficiencia, si manifiesta poder, no va a escuchar la voz del cielo. A su nombre sea la gloria, mi amado. Por lo tanto, no usaba la forma helenizada Saulo, sino el nombre en el hebreo. La voz que hablaba con él establecía un llamamiento de atención a repetir 2 veces el nombre, como es natural en el idioma hebreo. Es como si dijese: Saúl, presta atención. La pregunta que sigue debió llenarlo de admiración. Aquel que resplandecía y hablaba con él le inculpaba de ser su perseguidor. La pregunta es clara: ¿por qué me persigue? Amén. La pregunta es clara: ¿por qué me persigue? A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Fíjese, hermano, otro dato interesante aquí, ¿verdad?, que estamos viendo, es que yo estoy analizando esto, fíjese, y Saulo dice que es la forma helenizada, amén, de Saúl. El nombre, ¿verdad?, él le habla en hebreo. Fíjese, hermano, él le habla en hebreo, no le habla, ¿verdad?, en arameo, no le habla tampoco conforme a los helenistas, ¿verdad?, que eran los griegos convertidos al cristianismo. No le habla de esa manera, sino le habla como, ¿verdad?, en hebreo. Saúl, Saúl. Pues Saúl lo era, ¿verdad?, en arameo. Saúl lo era en arameo. Saúl en hebreo. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Pablo, romano. Amén. Entonces, él le llama, fíjese, voy a recalco, le habla en hebreo. Le llama 2 veces por su nombre: Saúl, Saúl. ¿Eh? O sea, en otras palabras, ¿verdad?, puede ser el idioma de que del pueblo de Dios. Ahora dice, oiga esto, la voz que hablaba con él establecía un llamamiento de atención a repetir 2 veces el nombre, como es natural en idioma hebreo, ¿verdad? Le hace la pregunta: ¿por qué me persigue? Tal vez pasó veloz por su mente la advertencia de su maestro Gamaliel, invitando al Sanedrín a dejar en paz a los cristianos. No fue que se encontrasen luchando contra Dios. Amén. No fue que se encontraran luchando contra Dios. Su discípulo recibió una pregunta que lo confrontaba con la misma situación. Verso 5 le dice, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Un diálogo, ¿verdad?, rápido y breve, sigue a la voz que Saulo oyó. La luz que lo rodeó era para él indicativo claro de la presencia de Dios. La voz de autoridad que le preguntaba por qué lo estaba persiguiendo le llenó de confusión. Era un fariseo probado, por tanto, empeñado en el honor divino y, como consecuencia, convertido en un perseguidor de los cristianos a quienes consideraba blasfemos contra Dios. Sin embargo, quien hablaba con él se presentaba como alguien a quien Saulo perseguía. No es de extrañar, ¿verdad?, la pregunta que le dirige: ¿quién eres, Señor? Y la confusión era lógica. Él había estado persiguiendo a los cristianos y no solo a ellos. Por consiguiente, ¿quién era el que decía ser perseguido por él? A su nombre sea la gloria. Y es interesante también, amado, apreciar el término con el que se dirige a aquel cuya voz había oído. Al llamarle ¿qué? Al llamarle Curie. Amén, Señor. Curie, Señor. Estaba reconociendo la deidad que hablaba con él.
Algunos piensan, ¿verdad?, que simplemente se trata de una expresión de respeto. Especialmente, ¿verdad?, enfáticos en este sentido son los liberales del sector crítico, para quienes el relato de la conversión de Saulo es subjetivo e irreal. El perseguidor estaba utilizando el nombre divino que se daba habitualmente, ¿verdad?, para referirse a Dios. El resplandor de luz divina no dejaba duda alguna que estaba en la presencia de Dios, aunque no pudiera entender claramente quién hablaba con él. Ahora, la pregunta de Saulo tuvo inmediata respuesta. Yo soy Jesús, ¿verdad?, a quien tú persigues. Y la respuesta, a su nombre sea la gloria, ¿verdad?, pues tuvo que dejar conmocionado a Pablo. Aquel que hablaba con él rodeado de gloria era Jesús de Nazaret, a quien él consideraba un maldito, del que negaba, ¿verdad?, su resurrección, y mucho menos podía admitir que estuviera sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús estaba hablándole desde los cielos. Posiblemente, ¿verdad?, la mente de Saulo trajo recuerdo de las palabras finales de Esteban ante Sanedrín. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Capítulo 7, verso 56. Aquella declaración, que había sido considerada como una blasfemia, se había convertido para él en una gloriosa realidad. Jesús no había terminado con su muerte, sino que mediante la resurrección y ascensión estaba glorificado en los cielos. Jesús vivía y los cristianos tenían razón y afirmaban una verdad absoluta, que él era el Hijo de Dios glorificado a la diestra del Padre. Y eso mismo es lo que le espera a todo aquel que le sirva al Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. No termina con su muerte física, sino que mediante la resurrección, amén, de entre los muertos y subir a la presencia de Dios, vamos a estar, amados queridos, aleluya, glorificados en el cielo. Bendito sea el que para siempre. Gloria a Dios. Qué esperanza la nuestra, hermano. Estar glorificados en el cielo. Alaba. Bendito Dios. Ok, hermano, escuche bien ahora. Saulo, derribado en tierra, recibió la primera gran lección de teología sobre la iglesia, entendiendo que los cristianos y Cristo formaban una unidad inseparable. Años más tarde escribirá, ¿verdad?, la epístola a los Efesios, en donde enfatiza y desarrolla la verdad aprendida en el camino de Damasco. Cuando había hecho, ¿verdad?, persiguiendo y maltratando a los cristianos, lo había hecho también contra Jesús. De otra manera, Saulo estaba persiguiendo a Dios, y esta relación, ¿verdad?, vinculante entre el Señor y los suyos había sido considerada antes en el mensaje profético, ¿verdad?, donde dice Zacarías 2:8, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Pablo aprendió aquí, ¿verdad?, que cuanto se haga a un cristiano, se hace también a Cristo. Y es más, no solo oyó la voz de Jesús, sino que lo vio personalmente, como luego dirá, ¿verdad?, Ananías y Bernabé. Convertido en apóstol, ¿verdad?, de Cristo, recordaría a los corintios que él había visto al Señor. Y esta lección debe ser recordada por cada uno de los cristianos en sus relaciones con los hermanos. Todo desprecio hacia un miembro del cuerpo es un desprecio a la cabeza. Cualquier desprecio a uno de los cristianos es una acción directamente realizada contra el Señor en quien está. Amén, amado. La conversión de Saulo era no solo inevitable ante tal evidencia, sino que radical y absoluta, que transforma su vida de perseguidor en seguidor. El Señor Jesús, amén, del Señor Jesús, nunca más sería igual luego del encuentro con Jesús. Nunca más sería igual luego del encuentro con Jesús. La manifestación del Dios de la gloria en la persona de Jesús produjo en cambio definitivo en el radical y fanático perseguidor, cambiando su orientación y dirigiendo su celo hacia la proclamación de Jesús como Señor y Salvador, predicando la verdad que antes había querido erradicar. A su nombre sea la gloria. Ahora, él había experimentado en sí mismo el poder transformador de la gracia, de la que quedó prendido y sobre lo que cimentó su vida y ministerio. La gracia, aleluya, había alcanzado, amén, al perseguidor para salvarlo de su condición y hacerlo instrumento al servicio del Señor en la extensión de su reino. Algunas versiones añaden aquí, ¿verdad?, las palabras dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que no están en ningún texto griego seguro y que fueron incorporadas aquí del testimonio de Pablo, donde aparecen. Amén. Aleluya. Ok, el verso 6 dice, él temblando y temeroso, Dios Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ok.
aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús da instrucciones concretas a Saulo. Toda la frase, ¿verdad?, con que empieza el versículo, en algunas versiones, él temblando y temeroso, Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, no están en el texto. Y el Señor le dijo, oiga esto, dice que no, eso no está en el texto griego. Y se trata de un añadido, ¿verdad?, que no está atestiguado, perdón, en ningún manuscrito aceptable. El textus receptus pone estas palabras sin el testimonio escrito, ¿verdad?, de algún códice griego. Ok, se supone que diga, ¿verdad? Dice, pero levántate y entra en la ciudad y será dicho lo que te es necesario hacer. ¿Sabes? O sea, que esa frase, la de temblando y temeroso, ¿verdad? Dijo el Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, esa frase en el original griego no está. El griego dice, pero levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que es necesario hacer. Amén. Qué tremendo, hermano, ¿eh? O sea que entonces el verso anterior sería, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ves? Entonces, en vez de decir de una cosa, dura cosa hasta dar cosa contra el aguijón, entonces sería, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que es necesario hacer. ¿Ves? No dice temblando y temeroso. Qué tremendo. Ahora, quien en modo alguno estaba dispuesto a seguir y a obedecer a Jesús, recibe instrucciones de él que va a cumplir tanto en el momento inmediato como después a lo largo de todo su ministerio. El que había sido desobediente pasa la experiencia de obediencia por el nuevo nacimiento. Saulo era otro hombre diferente, radicalmente distinto al que era antes. ¿Ven, hermano? Por eso es que yo digo, hermana Marlene, ¿verdad? Que Marlene una vez me preguntó que cuál Biblia era la buena. Biblia de estudio, yo le dije que ninguna. ¿Por qué, hermano? Porque ya usted ve que la Reina Valera nosotros usamos, ¿verdad?, que es la más común, que es la más que se vende, pues obviamente le falta mucho. Le falta mucho. Por eso es que pues hay que ser los originales. Y aquí está en el original, ¿verdad? Aquí está en el original. Está ahí en la Reina Valera. Y entonces abajo está, como lo diría, ¿verdad?, en el griego. Está en griego y también está en español, castellano. Ok. Vamos a ver entonces, amado, ahora los versículos del 7 al 9, el resultado del encuentro. Vamos a ver cuál fue el resultado del encuentro. Bueno, verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Ok, los compañeros de Pablo, ¿verdad? Pasó como con Daniel también. Los compañeros de Pablo habían sido derribados a tierra lo mismo que él. Pasó el momento, el impacto sobre ellos de aquel acontecimiento, se pusieron en pie, quedando parados y atónitos, literalmente mudos de asombro. Lo ocurrido había sido tan impactante que no eran capaces de reaccionar. No sabemos cuántos eran, ¿verdad? Pero evidentemente había testigos suficientes para confirmar que se había producido un acontecimiento sobrenatural en el camino a Damasco que tuvo que ver especialmente con el perseguidor Saulo. Los compañeros de viaje oyeron la voz que hablaba con Pablo, pero no vieron a nadie. Aparentemente se produce, ¿verdad?, una contradicción con los otros dos relatos de la conversión de Saulo. Uno de ellos afirma que vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. En el otro se dice que todos cayeron a tierra. Los críticos liberales aprovechan esta aparente discrepancia para no dejar, como es su costumbre, nada en pie, ¿verdad?, el primer relato, e incluso para afirmar que todos ellos han salido de la subjetividad de Pablo y que no fueron hechos históricos. Ahora, examinando los tres relatos, se aprecia que no existe contradicciones y que hay que entender los textos conforme aparecen, conjuntándolos para llegar a un detalle global, ¿verdad?, del hecho. Ok, primeramente, la luz que lo rodeó fue vista por todos. Amén. Si usted quiere ir conmigo, vaya al pasaje, ¿verdad?, del capítulo 22, verso 9. Primeramente, la luz que lo rodeó fue vista por todos ellos. Amén. Consecuencia de esa manifestación, todos cayeron en tierra. En el pasaje se dice que los compañeros de Pablo se pararon atónitos, lo que quiere decir que se levantaron de tierra a donde habían sido derribados,
Todos oyeron la voz que hablaba con Pablo. ¿Verdad? 9:7, 22:9. Pero ninguno, salvo Pablo, entendieron las palabras. El término, ¿verdad?, que se utiliza aquí, el término que se utiliza aquí, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Voz, ¿verdad? De voz. Voz. Toné, ¿verdad? Tonés. Voz. Tiene las sesiones, ¿verdad? De voz, de ruido, sonido, lenguaje. A ver. Toné, de tono, ¿verdad? Tiene, repito, las sesiones de voz, ruido, sonido, lenguaje. De manera que Pablo oyó el lenguaje del que hablaba con él, mientras que los demás oyeron el sonido de aquella voz. Amén. Además el verbo, aleluya, oír. El verbo oír, oiga bien, el verbo oír. No, el nombre de Jesús tiene tanto el sentido de percibir el sonido material como el de entender, o sea, captar el significado. Los compañeros de Pablo oyeron la voz, amén, amado, pero no entendieron el significado de las palabras. Y esto ocurrió también en el ministerio de Jesús cuando pidió al Padre que glorificase su nombre. Y una voz del cielo le respondió: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud oyó el sonido de aquella voz que unos identificaban, ¿verdad?, como un trueno y otros como un ángel que había hablado. En el relato de Hechos se produce una situación semejante. Del mismo modo, los que iban con Saulo vieron la luz, pero no distinguieron en ella al Señor resucitado, que solo fue percibido por ¿quién? Por él. A su nombre sea la gloria. El verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, Saulo tuvo que ser levantado del lugar en donde había caído. Fíjese que la Reina Valera dice, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo, el verso número 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, ¿verdad? Entonces el griego dice: y fue levantado Saulo de la tierra. Amado, en la Reina Valera dice: entonces Saulo se levantó de tierra, ¿verdad? Saulo se levantó, dice la Reina Valera. El original dice: y fue levantado Saulo de la tierra. Que no es lo mismo que usted levante usted mismo a que lo levanten. Por lo tanto, Saulo tuvo que ser levantado del lugar en donde había caído, derribado en tierra por el poder de Dios. Fue levantado de ella por aquellos compañeros suyos que, como él, también habían caído al impacto de la presencia gloriosa de Dios. Cuando abrió los ojos se dio cuenta que estaba ciego, literalmente nada veía. La visión gloriosa de resucitado había hecho perder la vista a Pablo, y aquella ceguera era prueba de que algo sobrenatural había ocurrido en él, ¿verdad? En el camino a Damasco. Aquella ceguera, que duraría 3 días, permitiría a Pablo reflexionar, meditar y orar. Como ciego, necesitaba la asistencia de otros que, tomándolo de la mano, lo introdujeron en la ciudad. Un incidente, ¿verdad? Aleluya, un incesante párrafo. Amén. El que para siempre, el doctor Kissmaker. Vamos a ver qué dice aquí. Como cambian las cosas, amado. Pablo, que planeaba lanzar a los creyentes a tierra, ya se boca abajo en el camino. Pablo, quien planeaba traer un gran grupo, ¿verdad?, de prisioneros de Damasco a Jerusalén, ahora es llevado como preso de la ceguera rumbo a Damasco. Pablo, quien actúa, ¿verdad?, con la autoridad de su sacerdote, ahora rompe sus vínculos con la jerarquía de Jerusalén. Pablo, que parecía triunfar sobre la fe cristiana, se somete ahora al capitán de esta fe. Alaba, que él es buenísimo. Pablo fue introducido en Damasco y hospedado por un judío llamado Judas en la gran arteria principal de la ciudad llamada la calle recta o la calle derecha. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok, dice, a su nombre sea la gloria. Escuche bien. El original también dice la calle recta. El otro dice la calle derecha. Ok, dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ciego, dejado en casa de Judas, solo Saulo
Tuvo 3 días para enfrentarse a la nueva situación de su vida, la conversión. Es interesante el gran contraste, ¿verdad?, de ese tiempo. 3 días de oscuridad para dar paso luego a la luz viva de Cristo en su vida. 3 días ciegos para alcanzar la visión espiritual que antes no tenía. Y durante ese tiempo no comió ni bebió. Alaba, mira que tremendo, amado. Repito, 3 días para enfrentarse a la nueva situación de su vida, la conversión. Amén. O sea, en 3 días, 3 días de oscuridad para dar paso luego a la luz viva de Cristo en su vida. Amén. 3 días ciego para alcanzar la visión espiritual que antes no tenía. Y durante ese tiempo no comió ni bebió absolutamente nada. En una intensa lucha interior dedicó ese tiempo a la oración. No se dice cuál fue el contenido de ella, pero abrió un tiempo, ¿verdad?, de confesión personal y arrepentimiento en la presencia del Señor a quien habían perseguido. Nadie vino a visitarlo durante ese tiempo. Amén. Absolutamente nadie vino a visitarlo durante ese tiempo. Y es muy probable que el hospedador limitara también las visitas al haber sido informado por los compañeros, amén, de viaje del incidente sobrenatural en las proximidades de la ciudad. Nadie vino para predicarle el evangelio, que sin duda, ¿verdad?, conocía bien por las palabras de Esteban y los mensajes que los apóstoles en Jerusalén. Pero no necesitaban nada de esto, hermano, por cuanto había sido encontrado por Jesús. Le había visto y había hablado con él. No necesitaba más. Creía en el Señor y le reconocía como tal. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Ok. El verso número 10. Creo que voy a tener que darlo hasta aquí, hermano, porque el diablo de la comisión Ananías y hasta el 16. ¿Verdad? Ahí habla hasta el 16 y no va el tiempo a tomarlos todos. Y entonces no quisiera, hermano, darlo a mitad. Yo voy a darlo ahí, ¿verdad? Bueno, voy a Nazaret. Gloria a Dios. Nos quedamos en el día de la comisión Ananías. Pero, hermano, quedan como algunos 10 minutos. Yo quiero leerle algo aquí, hermano. Sí, nos vamos, porque es que lo que pasa es que no voy a seguir inventando así, ¿sabes? Haciendo, digo, no inventando, ¿verdad? Pero no quiero seguir ¿cómo se llama? Dejándola así a mitad, porque como que no, se pierde como que la información. Y si José está grabando, entonces como que se pierde el hilo. Amén. Si José estará como que pierde, entonces no quiero, ¿verdad?, que el hilo se pierda. Aleluya, gloria al nombre del Señor, porque entonces como que, ¿entiendes? Me estoy dando cuenta que estoy entrando. Es más, José, cuando empiece o no está bien, porque estoy a veces repasando para que cojamos el hilo de nuevo, y entonces eso se está viendo, me estuviese repitiendo el estudio 2 veces. Amén. Gloria, pues entonces vamos a cuál está estos minutos que nos quedan, amados, ¿verdad?, para orar por los hermanos. Bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Orar por Sara. Sí, amén, gloria a Dios. 10 horitas. Amén. Eso es lo que, ¿verdad? Juan estuvo 13 horas en hacer las operaciones. Estuvo 3 horas más que Sara. O sea, que esas operaciones así son terribles. Amén. Y está toda hinchada, amén. Sí, así que salen de ahí. Se hinchan, ¿verdad? Y después entonces que salen, rebajan otra vez y caen en tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Bendito, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias una vez más porque tú nos permitiste estar aquí, Señor amado, para escudriñar tu palabra. Sigue enseñándonos tú, Padre eterno. Sigue guiándonos por tu Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Y haznos conocer, Padre eterno, tu plan maravilloso de restaurar todas las cosas en Cristo Jesús,
desde la eternidad, Padre amado, hasta el final del mismo, la consumación de los tiempos. En este momento, Señor, rogamos que tu palabra, Padre, continúe hallando cabida en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que siga transformándonos, oh Dios, santificándonos, Padre eterno, oh Jehová, para que esa forma, Padre celestial, Señor, Jesucristo pueda ser formado en nuestros corazones. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret, danos las fuerzas para ponerla por obra, Señor amado. Vamos a dar testimonio de ti, Padre celestial, Señor, de que tú eres el Dios grande, el Todopoderoso, Padre, y que simplemente, Dios mío, fuera de ti no hay salvación. En este momento, Padre amado, bendice este pueblo, bendice a mis hermanos que siempre están en sintonía, tu hermana José, tu hermana Marlene, Padre amado, bendice a aquellos que no han podido entrar, Padre Santo, tú conoces los motivos, las razones, Señor, están en tus manos. En el dulce nombre de Jesucristo, bendice a mi esposa Susana, bendice, Padre celestial, a Carlos y a Carmen, Jehová, obra en sus vidas, Rey del cielo, Padre Santo, Dios, y permite, Divino Maestro, Padre, que podamos seguir creciendo todos juntos, oh Jehová, aleluya, y madurando en ti. En esta hora presentamos a Sara, Señor. Mira la operación, Dios mío, Padre amado, que ella tuvo. Rogamos a ti que en este momento, Padre eterno, ella tenga una pronta recuperación, Señor, para que pueda hablar, Dios mío, Señor amado, de que tú estuviste presente, que estuviste en todo momento, Señor amado, juntamente con ella, en esa sala de operación, Dios amado, guiando a esos médicos para que todo pudiera salir de forma satisfactoria. Que ella reconozca, Dios mío, que has sido tú, tu mano poderosa, y que solamente tú, Jehová, recibas la gloria porque a ti pertenece. En nombre de Jesucristo, Padre, bendice a Nancy, glorifícate en ella, en Misty, en él, mi Señor. Acuérdate, Padre Santo, Dios de Jamie, bendícela grandemente. Mira, Keisa, Jehová, tanto en tus manos. Y feliz, Señor amado, en el dulce nombre de Jesucristo, Padre. Mira, Zuli, Señor. Rogamos a ti, Padre Santo, Rey de Gloria, que seas tú, Dios mío, oh Jehová, al igual que Saulo de Tarso, oh Señor amado, que sea, Padre celestial, Señor, cambiada, amén, su mente, el pensamiento hacia ti, Dios mío, hacia las cosas que conciernen a ti, Padre Santo, en el dulce nombre de Jesús. Rogamos a ti, Padre celestial, Señor, un encuentro contigo de una manera impactante, Jehová. Oh Señor, que al igual que a Saulo, oh Señor, cambie su vida totalmente, Jehová, y pueda servirte de todo corazón, Padre amado, y llevar, Padre Santo, ese testimonio de tu poder transformador, Dios mío. Oh Jehová y libertador, aquellos que no te conocen. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, sé propicio, Padre Santo, Dios, aleluya. No solamente a ella, Jehová, sino a sus hijos, Padre eterno. Glorifícate en todo, Jehová, de forma especial y poderosa. En el dulce nombre de Jesucristo, Padre, también presentamos las peticiones de nuestra hermana Yané Guzmán. Obra, Cristo amado, grandemente las personas que ella pidió la oración, Padre amado. Seas tú supliendo toda necesidad, Padre celestial, Señor amado Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así como también, Padre amado, rogamos a ti por tu pueblo, por el remanente fiel, Padre amado, que